Libro de Ezequiel. ¿Quién escribió el libro? El autor del libro fue Ezequiel, escrito en el año 592 al 572 a.C. y dirigidos a los cautivos de Israel, y el sitio donde fue escrito fue Babilonia. Siendo joven, Ezequiel fue llevado al cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. El lema de su profecía es precisamente la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo y finalmente el regreso de los exiliados y el futuro glorioso de Israel. Es un libro de carácter profético cuyo autor es el joven Ezequiel, quien, como ya hemos dicho, fue llevado cautivo a Babilonia a los 11 años de edad, antes de la destrucción de Jerusalén. El método literario que utiliza es el de la profecía y está clasificado entre los profetas mayores. La razón principal para escribir el libro fue anunciar el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones y predecir la salvación final para el pueblo de Dios. Palabras claves en el libro de Ezequiel: hijo de hombre, pacto, visión, gloria, espíritu, sabréis, maldad, revelarse, ira, ramera, tema, la gloria de Dios, el templo, juicio presente y bendiciones futuras. El énfasis del libro es la inevitable caída de Jerusalén por causa de sus pecados, especialmente el de idolatría, y la trascendental soberanía de Dios como Señor de todas las naciones y de toda la historia. Si el año 30 del capítulo 1, versículo 1, tal como se menciona ahí, se refiere a la edad de Ezequiel, él tenía 25 años de edad cuando fue llevado cautivo y 30 cuando fue llamado al ministerio. Ezequiel y su esposa, quien es mencionada en el capítulo 24, versículo 15 al 27, estaban entre los 10.000 judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 597 a.C. Ellos vivían en Tel Aviv, capítulo 3, versículo 15, y en la cuenca del río Quebar, probablemente al sureste de Babilonia. Ezequiel escribe de la muerte de su esposa en el exilio. Ezequiel capítulo 24, versículo 18, pero el libro no menciona la muerte de Ezequiel. El autor recibe su llamado a profetizar en el 593 a.C. en Babilonia durante el 5º año de la cautividad del rey Joaquín, la cual comenzó en el 597. Aspectos literarios. Los 3 profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel y Sofonías. Tienen la misma secuencia básica de mensajes. Oración con Israel. Oración contra las naciones. Consolación para Israel. Sofonía no era de los profetas mayores, pero junto con los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel tienen estas características que acabamos de mencionar. En ningún otro libro este patrón se muestra tan claramente como en Ezequiel. Además de la claridad de la estructura, el libro de Ezequiel revela simetría. La visión del templo profanado, listo para su destrucción, capítulo 8, versículo 11, se equilibra por la visión del templo restaurado y purificado en los capítulos 40 al 48. Los libros proféticos, por lo general, son extensamente poéticos y sus profetas hablan aparentemente en estilo imaginativo y rítmicos.
La mayor parte de Ezequiel, sin embargo, está escrito en prosa, tal vez debido a su trasfondo sacerdotal. Sus reiteraciones tienen un efecto percutor inolvidable, y su orientación sacerdotal también se refleja en el tipo de oraciones gramaticales semejantes a las que se usaban en los casos legales. Compárese con el capítulo 3, versículo 19 de Ezequiel. Contexto histórico. Desde la perspectiva histórica, el Reino Unido de Israel duró más de 110 años, pasando por los reinados de Saúl, David y Salomón. Después el reino dividido, Israel norte y Judá al sur, se extendió desde el 931 a.C. hasta el 722 a.C. Israel cayó en manos de Asiria en el 722, dejando a Judá el reino sobreviviente por 135 años, el cual cayó en manos de Babilonia en el año 605 al 586 a.C. En el contexto más inmediato, varias características fueron estratégicas. Políticamente, el poder militar de Asiria se derrumbó desde el 626 y Nínive fue destruida en el 612, que era su capital. El imperio babilónico había manifestado su poderío desde que Nabopolassar tomó el trono en el 625, y Egipto, bajo Faraón Necao II, estaba determinado a conquistar lo que pudiera. Babilonia aplastó a Asiria en el 612 y registró una victoria decisiva en contra de Egipto en el 605 a.C. Religiosamente, el rey Josías del 640 al 609 a.C. había instituido reformas en Judá. Segunda Crónica, capítulo 34. Trágicamente, a pesar de su esfuerzo, la idolatría había insensibilizado a los judíos de tal manera que su despertar fue solo tan profundo como su piel, en términos generales. Proféticamente, los profetas engañaban a los exiliados con certeza de un regreso pronto a Judá. Ezequiel advirtió que su amada Jerusalén sería destruida y su exilio prolongado, y por lo tanto no había esperanza de su regreso inmediato. Retos de interpretación. Ezequiel usa un lenguaje simbólico de manera extensa, como lo hicieron Isaías y Jeremías. Esto da lugar a la pregunta de que si ciertas porciones de los escritos de Ezequiel deben ser tomadas literalmente o en sentido figurado. Temas históricos y teológicos. La gloria de Jehová es central a Ezequiel, apareciendo en el capítulo 1, versículo 28, capítulo 3, versículo 12, capítulo 3, 23 y así muchos más. El libro incluye descripciones vívidas de la desobediencia de Israel y de Judá, a pesar de la bondad de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 23. Muestra el deseo de Dios porque Israel diera fruto que él pudiera bendecir. No obstante, los deseos egoístas habían dejado a Judá lista para el juicio. Muchas escenas pintorescas ilustran principios espirituales. Entre estas está Ezequiel comiendo un rollo, capítulo 2, las caras de 4 ángeles representando aspectos de la creación sobre la cual Dios gobierna, capítulo 1, versículo 10, y así por el estilo. Los principales temas teológicos son la cantidad, la santidad y la soberanía de Dios. Estos son comunicados a través de un contraste frecuente entre su gloria brillante y el despreciable contexto de los pecados de Judas. Capítulo 1, versículos 26 al 28. Ezequiel también enfatiza la pecaminosidad de Israel. Capítulo 2, versículos 3 al 7. Vista panorámica de Ezequiel. Si un creyente tiene compañerismo con Dios en cierto lugar y luego es removido a la fuerza de ahí, ¿puede él encontrar a Dios en presencia de sus enemigos? ¿Puede Dios ser adorado fuera del templo que él ordenó para ese propósito? Estas son preguntas que inquietaron al profeta Ezequiel. Al igual que Jeremías, Ezequiel también era sacerdote. Capítulo 1, versículo 3. Su nombre significa fortalecido por Dios. Él era miembro de la aristocracia de Jerusalén
y fue llevada al auxilio en el año 597 a.C. Ezequiel era un magistral comunicador y usó diferentes medios para transmitir los mensajes y las visiones que Dios le daba. Como sacerdote, Ezequiel sintió mucho la destrucción de Jerusalén, pero él entendió la necesidad del exilio. Ezequiel capítulo 34 es el capítulo donde Dios denuncia a los líderes de Israel como falsos pastores por su poco cuidado a su pueblo. Importancia en la Biblia. Las tensiones psicológicas y emocionales que experimentaba Ezequiel se reflejan en la profunda bipolaridad de su teología. Siempre se muestra sensible y fiel en cuanto a ambos lados de la verdad y expresa esta en las grandes paradojas de la revelación divina. En su visión inaugural, capítulo 1, Ezequiel hace énfasis en la trascendencia, movilidad y omnipotencia de Dios. Sin embargo, termina el libro con la afirmación de que la Nueva Jerusalén se llamará Jehová allí, recalcando otra vez la presencia local de Dios en el templo reconstruido, capítulos 48 y 35. Insiste en que Dios es infinito, misterioso e incomprensible, capítulo 1, versículo 28. Pero como ningún otro autor bíblico, proclama determinantemente que el hombre sí puede conocer verdaderamente a Dios. Ezequiel fue el primero que instó a la responsabilidad individual, pero en el famoso capítulo 18 tenemos un desarrollo sin paralelo de esta doctrina. Sin embargo, el libro termina con la visión de una sociedad que no deja campo para el individualismo egoísta, tan común en épocas posteriores. El Dios de Ezequiel es ejecutor de juicio y muerte, pero también autor de resurrección y nueva vida, capítulo 37 y capítulo 47 del 1 al 12. Aunque Ezequiel no alcanza a discernir el sufrimiento con la claridad de Isaías 53, es notable que las aguas de vida brotan desde debajo del altar, el lugar del sacrificio, en su nuevo templo, capítulo 47, versículo 1. Aunque muchos de los elementos individuales de su teología tienen abundantes antecedentes, Ezequiel mostró una capacidad única en el Antiguo Testamento para mantener verdades doctrinales en tensión paradójica. Esto es considerado por muchos como por esta razón, ¿verdad? Es considerado por muchos como el teólogo más grande del Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga. Esperamos que estas charlas educativas puedan ser útiles para los miembros de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, para los hermanos de las diferentes denominaciones evangélicas e incluso también para los hermanos de la Iglesia Católica. Muchas gracias.